Saludos cordiales. Somos el grupo número 10, conformado por Diana Pulido, Byron Estrada, Nancy Quispe, Narciso Oñate y Cristian Puniet, estudiantes de la maestría en Administración Pública con mención en Desarrollo Institucional. Hoy les presentamos el tema La política fiscal del Ecuador frente a la crisis económica, social y de seguridad, basado en el análisis de la Ley Orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica. Durante el periodo 2023 y 2024, el Ecuador enfrentó simultáneamente un deterioro de la seguridad pública, una contracción económica por la crisis energética y una desconfianza social hacia las instituciones. Ante este escenario, el Estado ecuatoriano adoptó medidas fiscales extraordinarias mediante la Ley Orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica. Dicha normativa constituye una respuesta fiscal de emergencia destinada a generar liquidez inmediata para fortalecer la seguridad interna, sostener la estabilidad macroeconómica y preservar la gobernabilidad en medio del conflicto armado interno declarado en el país. El presente análisis examina la pertinencia, objetivos y efectos esperados de esta política, evaluando su coherencia con el principio de sostenibilidad fiscal, su impacto distributivo y su capacidad para contribuir al bienestar y estabilidad social. Principales medidas fiscales adoptadas. Esta ley orgánica establece un conjunto de instrumentos tributarios temporales y permanentes orientados a sostener las finanzas públicas y financiar el aparato de seguridad del Estado. En primer lugar, se creó la contribución temporal de seguridad que equivale a un 3.25% sobre las utilidades grabadas del ejercicio fiscal 2022. Este tributo únicamente fue aplicable a las sociedades medianas y grandes, excluyendo a las microempresas. Su objetivo específico es financiar a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Fiscalía y el sistema de justicia. En segundo lugar, el aporte extraordinario del sistema financiero exige una contribución progresiva del 5 al 25% sobre las utilidades del 2023, buscando la corresponsabilidad del sector bancario y cooperativo frente a la emergencia nacional. Además, se estableció la banda variable del IVA que correspondía u oscilaba entre el 13 y el 15%, quedando en 15% con facultad presidencial para su ajuste mediante decreto. Esta medida brinda flexibilidad fiscal, aunque implica un mayor costo para el consumidor. Sin embargo, se esperaba una recaudación de alrededor de $1.306 millones. La ley también fija un IVA reducido del 5% para materiales de construcción con el fin de estimular la reactivación económica y el empleo, especialmente en el sector de la vivienda. Finalmente, el impuesto a la salida de divisas ISD se mantiene en el 5% como mecanismo de control financiero para evitar fuga de capitales. En conjunto, estas medidas reflejan una estrategia de equilibrio entre la recaudación, estímulo productivo y sostenibilidad fiscal, como lo establece el artículo 3 de la misma ley. Estas acciones consiguen equilibrar la liquidez fiscal y destinar recursos a defensa, inteligencia, equipamiento policial y la coordinación judicial. Con la disposición tenemos las propuestas propositivas. A partir del análisis consideran 4 líneas de acción complementarias a la ley orgánica. Primero, compensaciones sociales. Es indispensable aplicar un bono temporal a hogares vulnerables y una devolución del IVA a adultos mayores y personas con discapacidad, tal como lo permite el artículo 74 del Código Tributario. Esto mitigaría el impacto de los impuestos indirectos y garantizaría una justicia tributaria real. Segundo, transparencia. Se sugiere que el Ministerio de Economía publique reportes trimestrales sobre el uso de los fondos recaudados, como auditorías ciudadanas y participación de la Contraloría General del Estado. Esto cumple con el principio de control social en el artículo 204 de la Constitución. Tercero, regla fiscal técnica. Debe existir un criterio técnico público que determine cuándo subir o bajar el IVA, considerando indicadores como el déficit primario o la inflación. Así, la política tributaria se basaría en evidencia y no en coyunturas políticas. Cuarto, sostenibilidad. Al finalizar la vigencia de los tributos temporales, en 2025, el Estado debería sustituirlos por eficiencias del gasto público, digitalización y reformas progresivas que fortalezcan la equidad tributaria. Estas propuestas buscan consolidar una política fiscal responsable y socialmente justa, alineadas con los objetivos del Plan Nacional del Desarrollo 2025. La pertinencia de la ley orgánica
radica en su carácter temporal, específico y proporcional, pues esta busca generar liquidez sin comprometer la estabilidad macroeconómica. Asimismo, en el aspecto positivo, la recaudación del IVA en el 2024 creció en un 15%, pues según los datos del Ministerio de Economía y Finanzas, esto demuestra su gran impacto inmediato dentro de la caja fiscal. Además del financiamiento de la seguridad y defensa nacional, fue posible sin recurrir a una deuda internacional, cumpliendo el principio de soberanía fiscal establecido en la Constitución de la República. No obstante, la medida también presenta riesgos asociados. Mediante el principal es el efecto regresivo del IVA, pues que puede aumentar la carga sobre los hogares más vulnerables. Asimismo, la dependencia del gasto en seguridad sin equilibrio en intervención social, pues puede profundizar la desigualdad. En términos de evaluación, la ley es pertinente, pero su eficacia dependerá de 3 factores críticos, como es la transparencia y la ejecución presupuestaria, la temporalidad real de los tributos y la implementación de políticas compensatorias que garanticen una equidad. Sin embargo, estas políticas fue una respuesta adecuada en emergencia, pero requiere un control, equilibrio y sostenibilidad. En conclusión, la ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social, económica, representó una respuesta fiscal necesaria y legítima ante un escenario de emergencia nacional. Su pertenencia se fundamenta en el mandato constitucional de garantizar la defensa nacional y el bienestar colectivo. Su eficacia, sin embargo, depende en que los recursos sean administrados con transparencia, que la temporalidad tributaria sea respetada y que las medidas incluyan compensación social para no agravar la desigualdad. Esta ley nos deja una enseñanza clave, que el Ecuador debe avanzar hacia una política fiscal estructuralmente progresiva, que combine seguridad, equidad y disciplina presupuestaria. Por lo tanto, la verdadera seguridad fiscal no se mide solo en recaudación, sino en la capacidad de proteger a los más vulnerables y sostener el desarrollo con justicia. Este análisis nos permite comprender que una política fiscal efectiva no solo busca equilibrar cifras, sino también garantizar derechos, confianza institucional y estabilidad social. Muchas gracias.